Entonces, les decía, la filosofía primera no es la ciencia del ser en cuanto ser. O sea, fíjense que aquí ya les estoy hablando de esta dualidad entre teología y ontología, que va a ser una de las cuestiones que se abren con este libro tan difícil. Entonces, la ciencia del ser en cuanto ser es posible al margen de la existencia de lo divino. Y esta ciencia del ser en cuanto ser no une su suerte a la filosofía primera, ¿okay? Que va a ser la teología, ¿sí? Con lo que venimos viendo. Haciendo salvedad de un libro, que es el libro Capa, donde filosofía proté primera, es empleada para designar la ciencia del ser en cuanto ser. ¿Ok? Al margen de eso. Pero como les decía, por eso Aristóteles no hace un sistema, porque después, bueno, se contradicen algunas cosas o afirman unas cosas y luego otras, ¿vieron? Bueno. Entonces, la ciencia buscada, si la ciencia buscada, esta ciencia anhelada, de la que hablábamos en un principio, es la teología, posee un nombre, ¿no? Que va a ser teología, puesto en el edificio del saber. ¿Ok? Ahora, si no es la teología, una ciencia buscada, esta ciencia buscada, carece de nombre y debe justificar su puesto en el campo de la filosofía, en el caso de que no tenga nombre, ¿sí? Se abren dos posibilidades. Un filósofo que a mí me gusta mucho, era amigo de Lacan, que Lacan lo cita bastante, se los recomiendo. Hay un libro que se llama El ser y la esencia, se los recomiendo mucho. Dice que se podría llamar usiología, para hablar de la usía, que ya veremos ese término, y si no se los digo me preguntan, porque es importante. Entonces, la usía es la ousia, les escribo acá, la usía es la sustancia, ¿no? Como ustedes saben, tanto la sustancia primera. Entonces, no sé qué iba a decir. Seguimos, después vendrán. Entonces, ¿a qué llama Aristóteles anterioridad? Esta preeminencia, ¿no? Del objeto y bla, bla, bla. ¿A qué la llama? Y dice, todas las cosas que pueden existir independiente, esta es una cita de Aristóteles, de categorías, del libro de categorías, que es uno de los libros que están dentro de la lógica, ¿sí? En categorías tenemos analíticos posteriores, analíticos segundos, categorías, y creo que refutaciones sofísticas. Bueno, entonces, dice Aristóteles lo siguiente, todas las cosas que pueden existir independientemente de las otras cosas, mientras que las otras cosas no pueden existir sin ellas. Distinción ya empleada por Platón. Y acá les pregunto, ¿no? Digo, con lo que saben, no es necesario, pero algo saben, porque han cursado Freud. Y acá les pregunto, la causa en psicoanálisis, ¿es primera o es algo que es posterior? Esa podría ser una diferencia, ¿no? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Entonces, les decía, la causa en psicoanálisis puede ser pensada, o sea, cuando Freud empieza a hacer lo que llama la anamnesis del síntoma, y entonces descubre el famoso trauma, o va descubriendo algunas palabras que están anudadas al síntoma, como en el caso de Elizabeth von Erwin. Uno podría decir, eso que se plantea como causa, ¿estaba antes o se produce en el tiempo en el que se produce el discurso? El saber sobre ese padecimiento. ¿Qué piensan? Yo creo que, por ejemplo, un síntoma, un trauma está, o sea, ya es preexistente, pero después al agregarse los discursos, las clasificaciones o las estructuras, como así decirlo, tiene un contenido que ya no se sabe si se tergiversa o sea, como que se le da significado a lo que ya es. A lo que Porque ya el trauma está, claro, lo que era. Bueno, es una versión posible. Puede ser.
Piénsenlo. Entonces, en categorías, como les decía, admite que digamos que tu versión sería un poco aristotélica, ¿no? Como algo que ya existe. Entonces, ese es el sentido fundamental de la anterioridad, ¿no? Que va a ser el sustrato. El sustrato es otra palabra que les escribo aquí, que es el hypokeimenon, que ha sido traducido como sustrato o sujeto. Entonces, esos son los conceptos fundamentales de la lógica de Aristóteles. Usía y hypokeimenon. La usía va a ser, dicho a vuelo de pájaro, la sustancia, y el hypokeimenon va a ser, o sea, digamos, se va a nombrar a la usía a partir del hypokeimenon, que se va a traducir como sujeto. Y que Lacan no va a dudar en llamarlo a eso su sujeto. Va a llegar a decir, mi sujeto es el hypokeimenon, Seminario 16. Bueno, y lo podríamos seguir pensando. Si les interesa, luego les cuento. Entonces, la filosofía primera es la ciencia de la categoría del ser separado. Bueno, no, ya, después. La filosofía primera es la ciencia de la categoría de ese ser separado y divino, porque es la que imita mejor al ser divino, o sea, a la esencia, que como les había dicho la vez pasada, la esencia es aquella que se responde al qué es de la cosa. ¿Sí? Ti es ti. Ti es ti. Bueno, entonces, lo perfecto es anterior a lo imperfecto, de acuerdo hasta donde venimos viendo, ¿no? Y Aristóteles va a distinguir aquí el tiempo lógico y el tiempo cronológico. ¿Por qué se los digo? Porque los que no estén cursando psicopato, o eventualmente van a escuchar a algunos lacanianos que digan que Lacan subvierte el tiempo y hace una diferencia entre el tiempo lógico y el tiempo cronológico. Bueno, sepan ustedes que eso es aristotélico, no lo inventó Lacan. Entonces, en cuanto a la primacía del saber, el conocimiento, para Aristóteles, va a invertir ese tiempo. Va a ir del cronológico al tiempo lógico. Entonces, las premisas, ¿no? Cuando él hable de los silogismos y del modo de saber, son primeras, aunque indemostrables, que lo que se va a llamar posteriormente, ¿no? En el ámbito de las matemáticas y de la lógica, los axiomas. Son indemostrables. O sea, hay un principio del cual parte todo. Pero son primeros porque son indemostrables. Entonces, como decía un profesor, Eduardo Barrio, profesor de lógica en la facultad en nuestra universidad, la facultad de filosofía, él decía, y a mí me encanta, ¿no? Decía, bueno, porque los alumnos preguntaban, bueno, pero ¿qué onda? O sea, esto no tiene gollete. Y decía, bueno, acá se trata de tomar una pastillita y subir a la montaña rusa. Ustedes deciden si la toman o no la toman, ¿no? Eso sería el principio, el axioma. ¿Se toma o no se toma? ¿Se cree o no se cree? Y punto. Y después lo que se derive de eso, ¿no? Entonces, ahora, como no carecen de demostración, hay que creer o no creer en ellas. Eso es así, es el fundamento de la lógica. ¿Qué va a ligarse con el verdadero ser? Vamos a ver de qué manera. Ahora, la anterioridad, como les vengo diciendo, va a estar del lado de la lógica, no de la cronología, ¿no? Ahora, ¿cómo se conoce este principio? ¿Cómo se conoce? Entonces, fíjense, en analíticos, ay güey, se me cayó el celular. En analíticos posteriores, al final de la lógica, fíjense cómo lo dice Aristóteles. Esto es increíble. ¿Y por qué se los cuento? Porque lo vamos a retomar con Descartes. Dice, por otra parte, puesto que de los modos de ser relativos al pensamiento por los que poseemos la verdad, unos no son siempre verdaderos y están expuestos a incurrir en lo falso, verbigracia, la opinión y el razonamiento, mientras que la ciencia, episteme, y la intuición son siempre verdaderas, que de ningún otro género de saber es más exacto que la intuición. O sea, fíjense, después de hablar de lógica, después de plantear una ciencia, del ser en cuanto ser, bla, 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 razonamiento, el tipo habla de la intuición, ¿no? Y dice,
El otro género del saber es más exacto, ningún otro género del saber es más exacto que la intuición. Que los principios son más conocidos que las demostraciones. Los principios son más conocidos que las demostraciones. Y que toda ciencia va acompañada de discurso. No habrá ciencia de los principios. Y como quiera que no cabe que haya nada más verdadero que la ciencia, excepto la intuición. Habrá intuición de los principios, tanto a partir de estas consideraciones como del hecho de que el principio de la demostración no es la demostración. De modo que tampoco el de la ciencia es la ciencia. Si pues no poseemos ningún otro género de conocimiento verdadero aparte de la ciencia, la intuición será el principio de la ciencia. Y así termina Analíticos Segundos, que es el segundo tratado de la lógica. Imagínense. Bueno, después lo retomamos con Descartes. La cuestión de la intuición, ¿no? Porque es otro concepto filosófico muy importante. Entonces, más que apartarnos de la experiencia de la intuición, ¿no? Porque, o sea, lo que dice Aristóteles es, esta intuición no es una experiencia en sí, como lo vamos a ver en Descartes, sino que perfila una idea, ¿no? Como que perfila una idea. Es aquello sin lo cual el principio no puede conocerse, en el caso de que pueda hacerlo, porque si es de lo divino, ustedes me podrían decir, y si es de lo divino, ¿cómo se conoce? ¿No? Bueno, nada afirma que se pueda conocer, o sea, en Aristóteles nada afirma que se pueda conocer, ni que la filosofía primera sea humanamente posible, ¿no? Ahora, los principios y las causas son lo más cognoscible de lo que hay, por otro lado, ¿no? Lo que sí podemos conocer. Y deberían de ser lo más accesible, pero no sucede así, digamos. Aristóteles nada dice de esto, pero bueno, lo postula. Bueno, entonces, la teología va a ser la ciencia primera y anterior, y la ontología va a ser una posteridad a esta primera. Ok, entonces, como se ve, la filosofía no va a ser una cuestión como un impulso espontáneo del alma, sino que más bien la filosofía, fíjense cómo se va gestando, ¿no? Como una presión que ejercen los problemas sobre el alma y que nos insta, nos empuja a querer saber de ellos. A partir de esto, digamos, Aristóteles va a decir, tenemos que saber cuál es el error en la filosofía, ¿no? Y aquí va a responder a los sofistas. Como les dije cuando vimos Gorgias, los sofistas, o los llamados sofistas por Platón, son muy importantes, tanto para Platón como para Aristóteles, porque ellos van a venir a tumbar, ¿no? O a querer tumbar lo que se había establecido como ciencia, como ser, no como ciencia, sino como ser, y el camino del ser que había postulado Platón, y Aristóteles, que había postulado Parménides, y Aristóteles y Platón de alguna manera van a decir, no, momento, esto sí es posible. Hay que construir este saber. ¿Platón cómo va a responder? Bueno, Platón va a responder a partir de la teoría de la reminiscencia, ¿no? Esta alma que ha visto las ideas, que cayó en un cuerpo, atravesando el río del olvido, que es el leteo, y que tiene que rememorar. A partir de la rememoración va a poder volver a conocer lo que, bueno, no sabemos si se tuvo o no se tuvo. Eso lo planteamos la vez pasada como una paradoja. Ahora, en el libro Alfa de la metafísica, que lo tenían para leer, va a ser un desarrollo de las filosofías anteriores, por esto mismo, para reconocer el error, ante lo que persisten los problemas. O sea, ¿para qué va a ser todo un desarrollo de los filósofos anteriores? Espero que hayan leído. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a tratar de reconocer, cuando él empiece a historizar, va a ser reconocer cuál fue el error o cuáles han sido los errores, ¿no? Entonces, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, porque me decía, su internet es inestable. Sí, recién se tildó un poquito. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo, por ejemplo, qué es el ser? ¿Cómo el ser podría provenir del no ser? Como Gorgias llegó a afirmar. ¿Son los principios eternos o son corruptibles? Bueno, estas preguntas van a acompañar al libro Alfa de la metafísica. Entonces, la filosofía
y esto es una postura, plantea problemas siempre abiertos. La filosofía no es respuesta, la filosofía es pregunta, es una apertura. Esto es lo que nos enseña Platón con la figura del filósofo, que no es la figura del sabio, y también Aristóteles, ¿no? Son los asombros que renacen sin cesar, ¿no? De alguna manera, la historia de la filosofía, uno podría decir, no da cuenta de la acumulación de conocimiento, sino más bien de el modo en el que se tiene que buscar la verdad, confrontándola con ella misma. Eso podría ser una buena definición de la historia de la filosofía, ¿no? Perdón, una pregunta, ¿va en contraposición, si se quiere, de la ciencia, que la ciencia ya es más exacta, busca más llegar a cierta verdad absoluta? Lo que pasa es que, por eso les decía, porque lo que Aristóteles va a plantear en la metafísica es que hay una ciencia del ser en cuanto ser. Pero ahí con qué se topa? Se topa con que esa ciencia del ser en cuanto ser, ¿es primera o es segunda? Bueno, nosotros decimos es segunda, que es la ontología, que es un término que no es aristotélico, ontología, es posterior. Pero, digamos, la ciencia absoluta, como vos la llamaste recién, sería la teología. Pero no es claro que esa ciencia sea humanamente posible. No por lo menos desde una lectura de Aristóteles. ¿Sí? Bueno, entonces la filosofía va a dibujar un camino, ¿no? Con un horizonte permanente que es la búsqueda y el trabajo que requiere, ¿no? Esta búsqueda. Bueno, entonces Aristóteles lo que va a tratar es, como él lo plantea, razonar mejor que sus antecesores, por eso va a ser una historia, y en algunos casos, cuando la cosa se ponga muy difícil y el camino muy áspero, por lo menos no razonar peor, ¿no? Es algo más humilde. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar con una cuestión que va a ser en relación al ser, porque el ser, y a mí me parece que esto a ustedes les va a aportar bastante, porque, bueno, por la carrera que eligieron, está ligado a la teoría del lenguaje que tiene Aristóteles, ¿sí? Nosotros habíamos visto que para los sofistas, el ser o bien era simplemente otro ser, de lo cual no se podría predicar nada de sí mismo, o bien era una cosa más entre las otras, ¿no? Entonces, bueno, entonces, la teoría del lenguaje de Aristóteles la podemos encontrar en este texto que se llama Perigermeneia, se ha traducido como de interpretación o sobre la interpretación, en donde el lenguaje va a ser definido como un símbolo, símbolon, ¿no? Símbolon para Aristóteles, que tiene que ver con los sonidos emitidos por la voz como símbolos de los estados del alma. Y aquí tenemos el problema, que no lo vamos a tomar, pero que es súper interesante, sobre la cuestión de los universales, ¿no? Los universales, que son nombres, palabras, meras flatus vocis, o son cosas, ¿no? Bueno, porque todo esto se va a ligar, ¿no? A la cuestión de qué es lo universal. Entonces, la relación del ser con el lenguaje no va a ser inmediata para Aristóteles, como sí lo era para los sofistas. Pasa por los patémata, tes psiques, o sea, pasa por los pensamientos. Es decir, las palabras, aunque no sean iguales a las cosas, remiten a ellas mismas. ¿Ok? Entonces, el símbolo no tiene una semejanza con la cosa, sin embargo, nos remite a ella y la significa. Esto es la base de la lingüística general, ¿no? Pero bueno, imagínense para la época de Aristóteles lo que fue esto. Decir que las palabras son símbolos de los estados del alma, que es lo que decía Aristóteles, y acuérdense, bueno, no, acuérdense, no sé porque no sé si se los dije, pero el alma, para Aristóteles, es el principio vivificador, y el alma es aquello con lo que se piensa, ¿sí? No es el espíritu, creo que sí se los dije. Entonces, por eso, los símbolos son estados del alma. Entonces,
Entonces, decir que los símbolos son estados del alma es aceptar un vínculo entre el símbolo y las cosas, pero también una distancia, ¿no? Por ello va a haber una relación entre la palabra, que va a ser no natural, y la cosa, ¿sí? La palabra, entonces, no va a ser signo del ser como el humo del fuego, no es un signo. El símbolo va a ser un poco más y un poco menos que el signo. Va a ser menos que el signo porque no hay nada que sea naturalmente símbolo, ¿sí? Esto es una... ¿Qué quiere decir esto? Se está refiriendo a la convención. Los símbolos se dan por convención. Fíjense cómo se adelanta Saussure, ¿no? Ustedes habrán tenido semiología en el CBC, bien honesto. Entonces, bueno, y es un poco más porque exige la intervención del pensamiento. Entonces, Aristóteles va a definir el discurso, o sea, el logos, como un sonido oral que tiene una significación convencional. Es decir, que todo discurso es significativo por convención. Sin embargo, también podemos encontrar en Aristóteles mismo que por momentos va a afirmar que los discursos verdaderos son semejantes a las cosas mismas, ¿no? O sea, como que hay un punto en el que ese vínculo, se establece un vínculo y una distancia, hay un punto en el que esa distancia de alguna manera se hace chiquita. Y ya vamos a ver cuál es, porque esto nos va a remitir al ser y a la verdad. Entonces, Aristóteles lo que va a hacer es, bueno, hace un estudio del lenguaje tremendo, pero va a distinguir entre los enunciados significativos y aquellos que pueden ser afirmativos o negativos. Por ejemplo, podemos significar sin ninguna contradicción lo ficticio, va a decir, ¿no? Entonces va a ser una, a ver si lo tengo por acá el libro. ¿Dónde estaba? Bueno, supongamos mangrejo, supongamos esa palabra, porque no encuentro el libro. Supongamos la palabra mangrejo, ¿sí? Él va a utilizar otra, parecida a esa. Mangrejo, ¿qué pasa? Mangrejo es una condensación entre, no sé, manglar y cangrejo. Bueno, dice Aristóteles, ese tipo de palabras ficticias, ¿no? Minotauro, etcétera, no se pueden significar, tienen un significado, pero no se puede decir que sean verdaderas ni falsas. Lo único que puede ser verdadero y falso, va a decir Aristóteles, es el juicio, ¿sí? Es el juicio que va a ser, ¿qué es el juicio? El juicio es un enunciado que establece un predicado o algo que se predica sobre un sujeto y que da cuenta de, bueno, la existencia del sujeto, ¿no? Entonces, el juicio, en términos kantianos, pero el término aristotélico es la proposición. Es el lugar privilegiado en el que el discurso sale de sí mismo, de la intención de significar, para tratar de captar las cosas en sí mismas. Entonces aquí la distancia se hace chiquita. En su vinculación, ¿no? del logos con las cosas en sí. Ahora, la proposición, entonces, va a tender, solo a tender a suprimir la distancia del símbolo a las cosas. Y aquí Aristóteles se encuentra con una cuestión, que es que las palabras son finitas, pero las cosas son infinitas. Entonces, en la idea de ciencia, tanto de Aristóteles como Platón, el infinito está desestimado. Siempre la ciencia para estos autores va a ser algo del orden de lo acotado, algo del orden de lo finito, porque lo infinito para ellos va a ser indeterminable. Lo que la ciencia busca es determinación. La ciencia para ellos, ¿no? Hoy por hoy la ciencia contempla la indeterminación. Entonces, entonces tenemos tres momentos, ¿no? Una separación de la cosa y la palabra. Por otro lado, la posibilidad de significar a las cosas. Y en un tercer momento es una tendencia a suprimir la distancia, a partir de la proposición. Y el uso del lenguaje, entonces, para Aristóteles, más que revelar las cosas... Sí.
¿Se podría repetir estas tres características? La primera, separación de las cosas y la palabra. Ajá. La segunda va a ser poder significarlas. Esto que les dije del símbolo, que no es un signo, porque no es natural, es por convención. Y por otro lado, en la proposición, tender a suprimir esa distancia. Y tender a suprimir esa distancia es acercarse a la verdad. Entonces, el logos, para Aristóteles, es producto del ente humano. De ahí que se diga que el hombre es un animal racional, en ese sentido, el sentido de la palabra. Y es un órgano, podríamos decir así, del comercio entre los hombres. Pero bajo ningún aspecto se puede decir que es revelador. Entonces, es preciso que las cosas, fíjense la diferencia con los sofistas, ¿no? Que decían, no se puede nombrar al ser, no se puede predicar nada, o se dice todo, ¿no? Entonces, es preciso que las cosas estén veladas, porque si se mostrasen tal cual son, no habría necesidad de las palabras, piénsenlo así. Entonces, el lenguaje y la ciencia van a ser del orden de lo general, mientras que las cosas son del orden de lo singular. Las palabras se deben aplicar a esos seres, incluso que no son la cosa definida. Y esta es la dificultad que Aristóteles señala con el lenguaje, y con lo general, y con la ciencia, que va a ser que no llega a lo singular. ¿Okay? Aristóteles va a señalar eso, que no es lo particular. Lo particular es algo que se predica, digamos, es un caso dentro de lo universal. Pero lo singular va a tener que ver con aquello a lo que no llega a la ciencia. Y va a tener que ver con la ética. Entonces, ¿Qué sería lo particular, profesora, perdón, en esto que estamos hablando? Lo particular sería aquello que entra dentro de lo universal. Por ejemplo, un hombre habla. Eso es particular. Ana habla. ¿No? Okay. Ahora, la ciencia no puede decir nada sobre la aneidad. Sería algo así. No puede decir algo sobre... ¿Tiene que ver con la esencia? La esencia tiene que ver con la ciencia, con lo general. Lo singular no tiene que ver con la esencia, porque no es general. Eso es importante. Por ejemplo, el inconsciente sería algo que la ciencia no ha llegado a darle significado y atributos. No lo sé, porque el inconsciente se rige por leyes generales, son la metáfora y la metonimia. Sí, tiene una teoría, pero no llega a ser exacta. No llega a lo singular. O sea, no, fíjate, claro. Lacan va a poner a lo singular, va a poner a lo general en términos del lenguaje. Va a decir, el trauma es el lenguaje, ¿no? Todo ser, es un ser hablante. Y va a poner en lo singular al goce femenino. Por ejemplo, pensándolo con Freud. Uno podría decir, sí, el inconsciente se rige a partir de leyes generales que Freud va a establecer en la interpretación de los sueños. Sin embargo, el modo en el que cada uno, digamos, en el que cada uno, no sé cómo decirlo, habita, o cada uno puede dar cuenta de ese saber, porque ¿a qué va un análisis? Va a elucubrar saber sobre su síntoma, podríamos decirlo así, en un psicoanálisis en términos de la neurosis, ¿no? Pero bueno, hay algo del orden de lo singular que escapa a lo científico. ¿Se sigue? Sí, el caso por caso sería. El famoso... Es como que, claro. O sea, es como que la concepción de trauma, de inconsciente, de las leyes con respecto al psicoanálisis están, pero no sé si actúan de la misma forma en cada sujeto.
Entonces Pero eso no habría que sería. ver si eso es lo particular. Yo diría que eso es lo particular. Claro. Lo singular Lacan lo va a poner en términos de goce. No sé si Freud establece una teoría sobre eso. Se podría pensar, claro. Bueno, entonces, bueno, les digo esto, tómenlo y si quieren déjenlo ir, pero para que sepan. De hecho, Lacan va a proponer que el principio lógico del goce es la usía, tal como Aristóteles la trabaja en categorías, pero eso tómenlo y déjenlo, o sea, si quieren, cuando de Lacan lo hablamos, pero bueno. Entonces, sí es cierto que no hay semejanza inmediata entre lo natural y las palabras, como dirían los sofistas, que como les dije no tenían una noción profunda del lenguaje, o convencional, dada de antemano, algo dado de antemano. Entonces hay que estudiar ese vínculo que unen y separan el lenguaje de las cosas, ¿no? Eso va a ser Aristóteles. Ahora, el problema va a quedar resuelto cuando se establezca una correspondencia biunívoca entre las palabras y las cosas. Pero ¿cuál es la cuestión? Esa correspondencia va a resultar imposible, por esto que les decía anteriormente, de que las cosas son infinitas mientras que las palabras son limitadas en número. Por consiguiente, va a ser inevitable que varias cosas sean significadas con un solo nombre. Ahora, ¿cómo? A ver, por ejemplo, si les digo caballo, la palabra caballo remite a un montón de caballos, no a un solo caballo, y no a caballo en general. ¿Se entiende? Eso sería un ejemplo de cómo significa varias cosas. Ahora, entonces, ¿cómo lidiar con esta multiplicidad de significaciones que una palabra puede tener? Y ahí es donde se va a confundir la exigencia de significación, que una palabra signifique una sola cosa, con la exigencia de la unidad, que es lo que vimos con Platón, con la idea, la unidad en esa significación. Acuérdense lo que les dije la vez pasada de Platón, o sea, ¿cómo puede ser uno, la idea del bien, y estar en muchos? Si es en muchos, ¿cómo el uno puede dividirse en varios? Esas son las paradojas que va a instaurar Platón y que ya veremos cómo las resuelve Aristóteles. Entonces, ¿cómo conciliar esta pluralidad de los significados que se divide entre la unidad de la significación y la pluralidad de la significación? Entonces, Aristóteles va a distinguir entre el significado último, que va a remitir a los individuos, y la significación, que es la esencia, que es lo general. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos la pluralidad, que significa varias cosas, un caballo significa pluralidad indefinida de caballos, y por otro lado, la designación de lo general, la cual tiene una única significación. Entonces, fíjense que ya estamos rayando con el problema del lenguaje, pero también estamos hablando del problema del ser, y estamos hablando del problema de la esencia y de la verdad, ¿no? Entonces, el hecho de que una palabra pueda tener varias significaciones, bueno, de alguna manera establece la impotencia misma del lenguaje, ¿no? De designar las cosas. Ahora, ¿cómo nace el proyecto ontológico? Y por eso tenían el libro cuarto. Bueno, Aristóteles, y aquí vamos a pasar del estudio del lenguaje a la lógica. Pero antes de llegar al principio de contradicción, les quiero decir una cosita más, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que va a ver Aristóteles es que, de alguna manera, en estos diálogos que yo les decía, el sofista, el teteto y el Parménides, Platón va a abrir la posibilidad de que el no ser entre en el campo del ser, a partir de los accidentes, o sea, del movimiento, de que las cosas dejan de ser y todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Platón va a decir, el accidente no se puede rechazar directamente al terreno del no ser, porque se va a expresar en el mismo vocabulario del ser. Entonces, si recurrimos al verbo ser para significar una identidad entre el ser y la esencia,
pero también entre el ser y sus accidentes tendríamos que renunciar a la univocidad de la palabra ser y reconocer que el ser puede tener varios sentidos. Eso es lo que va a decir Aristóteles. O sea, no se trata del no ser, como lo planteó Platón en el Sofista y en el Parménides, sino más bien de la multiplicidad de los sentidos del ser. Entonces, el ser por accidente, que no es esencial, es un accidente, no es esencial, es otro género del ser. Un ejemplo del ser por accidente. El hombre es blanco. Es blanco por accidente, no por esencia, podríamos decirlo. Blanco no determina la esencia de ese ente. Pero sin embargo se predica de él en los términos del ser. Y entonces tenemos ahí una respuesta a Platón y a los sofistas. A los sofistas, ¿por qué? Porque los sofistas planteaban que solamente hay accidentes, entonces se puede decir todas las cosas o no se puede decir ninguna. Y Platón decía, el ser tiene que restringirse a la univocidad de un mundo. El mundo de las ideas, por ejemplo, era un mundo sin movimiento. Acuérdense que él va a plantear el mundo de las ideas como la idea va a tener todas las características del ser parmenidio, que van a ser las características de la identidad, o sea, inengendrado, sin movimiento, ¿no? Pero de ese modo, lo que se va a encontrar Platón es que solamente estarían cerradas sobre sí mismas, entonces va a apelar a la participación del ser en las ideas. Y ahí se establece otro problema, que va a ser cómo la idea que es una puede ser una en los múltiples, ¿no? Ahora, una de las diferencias es que Platón va a hablar de la participación del ser en las ideas, mientras que Aristóteles, con la lógica, va a hablar de la atribución, ¿no? Platón va a decir, cada cosa es lo que es, cada idea es lo que es, y no es otra cosa que ella. Habíamos visto que con la segunda teoría de las ideas de Platón, ante la pregunta ¿qué es X? ¿Cuál es la esencia? Platón va a responder X es el ser, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es, al admitir la participación del ser en la idea, él es lo mismo que sí mismo, mientras que Platón, entonces, digamos, esto sería la participación de las ideas. Ahora, la cuestión es que ahí Aristóteles va a decir, no, bueno, mira, hay múltiples sentidos del ser, no tenemos que hablar del no ser. Entonces, va a criticar, me parece que lo tiene en el libro cuarto también, la participación en dos sentidos. Por un lado, va a decir que hay una mezcla de lo participado y lo participante, ahora se las explico, y por otro lado, dice, no va a ser sino más que una relación del modelo y una copia, ¿no? Como una relación de modelo a la copia, el ser como un modelo de las ideas. Ahora, la cuestión es que ahí la idea, en la participación, en esta primera crítica, la idea pierde su individualidad.